A ver, lo que vamos a ver hoy día es identidades trigonométricas y vamos a intentar llegar a ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Ustedes ya tienen en su vida un formulario básico, que fue un resumen que les hice. Había un formulario general que era súper amplio, así que les generé un formulario básico donde extraje algunas fórmulas que aparecían ahí. Tiene la guía de ejercicios de identidades y de ecuaciones trigonométricas, y tienen esta PPT. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar viendo un elemento que dice relación con razones inversas, ¿ya? Que no es otra cosa más que es como una propuesta, una solución para ver cómo hacemos nosotros para poder identificar o encontrar, por ejemplo, cuánto mide el ángulo alfa que hace que seno de este ángulo alfa sea A partido por C. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? En un triángulo rectángulo tenemos un cateto que es A, otro cateto que es B, y la hipotenusa que la llamamos C. Entonces vamos a tener seno de qué ángulo nos da A partido por C. Ya, esa es la pregunta. Entonces nosotros, como queremos encontrar el argumento de la función seno, para sacar el argumento de la función seno, lo que nosotros tenemos que aplicar a ambos lados de esta igualdad es la función inversa de la función seno, que es arcoseno. Entonces, si acá nosotros aplicamos a ambos lados arcoseno de seno de alfa, igual a arcoseno de A partido por C. Arcoseno de seno de alfa nos arroja el alfa, y es lo que está acá. Y igual a arcoseno de A partido por C. Para efectos prácticos de la calculadora, el arcoseno está representado por sen a la menos 1. Ustedes van a tener en la calculadora, después vamos a hacer un ejercicio práctico, van a tener el icono de la calculadora que dice seno o sin, y en la parte superior normalmente está en amarillito, dice sin a la menos 1 o sen a la menos 1. Eso no es 1 partido por seno del ángulo, que sería la cosecante del ángulo. Eso es notación que representa la función inversa de la función seno, que es la que aparece en la tecla. ¿De acuerdo? O sea, esa notación de la calculadora, sin o sen a la menos 1, representa este arcoseno. ¿De acuerdo? De forma tal de que cuando nosotros tengamos una situación como esta, donde este numerito es conocido y queremos conocer el ángulo, tenemos que aplicar Shift Sen y escribir este número que aparece acá. Y nos va a arrojar automáticamente cuánto mide el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo pasa cuando tenemos coseno de alfa igual a b partido por c. El alfa va a ser igual al arco coseno, que es la función inversa del coseno, de b partido por c. Y con la tangente exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos tangente de alfa igual a partido por b, entonces la arcotangente de este numerito nos va a dar el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo de completación de triángulos. Fíjense, determinar el valor de los ángulos agudos y el valor de los lados del triángulo. Si A es x más 2, en este caso particular de este ejercicio, vamos a llamar A a este cateto, vamos a llamar C a este cateto, y vamos a llamar a la hipotenusa B, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que el cateto A es x más 2, la hipotenusa vale x más 4, y el otro cateto es 2 por la raíz de 13. ¿Ya? Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es hacer el dibujo, encontrar cuánto vale x y poder determinar los tres lados, y después nos vamos a preocupar de determinar los ángulos agudos, que son este ángulo y este ángulo, que componen los tres ángulos interiores de este triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, para eso lo vamos a hacer en la pizarra. Vamos a proyectar acá, voy a dibujar primero el triángulo, y después voy a ampliar la pantalla. Entonces tenemos cateto C, A, hipotenusa B. Tenemos un ángulo que le vamos a llamar alfa, por ejemplo, y a este le vamos a llamar beta, y nos dicen que A es igual a x más 2, B es igual a x más 4, y C
es igual a 2 raíz de 13. ¿Ya? Esa es la situación. Bien. Entonces, nosotros sabemos, por Pitágoras, sabemos que este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado nos tiene que dar igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, desarrollando esto nos queda 4 por 13, 4 por 3, 12, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12, 1, 4 por 1, 4 y 1, 5, 52, ¿cierto? 13 por 4, sí, está bien, está bien. 52, más, esto sería x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a x cuadrado más 8x más 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces. Profe, ¿por qué le di 52? ¿Me equivoqué? ¿Cuánto da? 4 por 3, 12. 4 por 4, ¿no da 51? 13 por 4, ¿cuánto es? ¿Es 52? Ah, sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Ya, súper. Ya, entonces este se va con este y nos va a quedar pasando para allá este 4x, este 4x lo pasamos para allá y nos va a quedar 4x, ¿cierto? 4x y acá nos va a quedar 52 más 4 que son 56 más 16, perdón, menos 56 menos 16 y eso nos da 40, por lo tanto x vale 10. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si tenemos que x vale 10, reemplazamos acá y vamos a tener que a vale 10 más 2, que sería 12, este ya lo tenemos, y b, que la hipotenusa va a ser 10 más 4, que es 14. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense que ahora ya tenemos especificado cuánto miden los lados, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Es ver cuánto miden los ángulos. Entonces podemos usar la función seno o coseno, vamos a usar alfa, como es habitual, entonces no podríamos haber usado beta. Hagámoslo con beta mejor, para hacerlo un poco diferente. Entonces nosotros sabemos que seno de beta es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es x más 4, que en este caso es 14. O sea, seno de beta va a ser igual a la raíz de 13, raíz de 13, partido por 7. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ahí tenemos seno de beta. Pero no lo voy a marcar. ¿Cómo hacemos para despejar el ángulo? ¿Cómo hacemos para despejar el ángulo? Aplicando la función inversa, que sería arco seno. Entonces nos va a quedar arco seno de seno de beta igual a arco seno de raíz de 13 partido por 7. ¿De acuerdo? Entonces nos va a quedar arco seno de beta, esta como es la función inversa de la función seno, se anulan y nos queda el ángulo. Entonces beta va a ser igual a arco seno de la raíz de 13 partido por 7. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto en la calculadora? Entonces tenemos la tecla, de lo que les hablé recién, de el seno, y aquí en la partecita superior aparece sen a la menos 1.
¿De acuerdo? Entonces tienen que poner shift, algo así se escribe, parece, shift, algo así. Shift, y ponen esta tecla, y ponen en el argumento raíz de 13 partido por 7. Los invito a hacerlo junto conmigo. Entonces ponemos Alt o Shift, sen de raíz de 13, dividido, Shift, seno, raíz de 13, no apago la raíz de 13 dividido por 7, algo estoy haciendo mal, Shift, seno, de paréntesis, la raíz de 13, de paréntesis, dividido por 2. No me resulta, no sé por qué no me está resultando. A ver, ¿cuánto es raíz de 13? Dividido en 7. Me da 0.5150. Profe, ¿tú algo o lo hice mal? ¿Lo hizo? Es que en la calculadora me salió... Parece error. Sí, pero hay un problema de los paréntesis. A ver, yo lo que les sugiero es un problema de paréntesis, pero da 31 grados aproximadamente. Entonces pongan, Sí, primero hagan raíz de 13 partido por 7. ¿Ya? Tienen ese valor, raíz de 13 partido por 7, y tómenlo como unos 4 o 5 dígitos, y pongan Shift, Sen, ese numerito, y debería arrojarles 31 grados aproximadamente. Ahí sí, profe, 31,002. Claro, es un tema de paréntesis. Entonces, beta es más o menos 31 grados, lo vamos a dejar. ¿De acuerdo? Es un tema de paréntesis porque asume arco seno. Lo que pasa es que, a ver, el argumento que toma la función seno pueden ser valores solamente que estén entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, la raíz de 13 es un número que se sale del rango, entre menos 1 y 1, es mucho más grande que 1. Entonces, la calculadora toma error, porque lo que primero hace, le calcula el arcoseno a la raíz de 13, y después el resultado lo divide por 7. Pero el problema es que el arcoseno de raíz de 13 es un número que no existe, porque la función arcoseno, repito, está definida solamente para valores entre menos 1 y 1, que es el rango en el que se mueve la función seno. Por lo tanto, es arcoseno de raíz de 13 partido por 7. Si ustedes se fijan, este número es un número menor que 1, 0, no sé cuánto. ¿De acuerdo? Y por eso ahí la función lo puede tomar y arroja el 31 grados. ¿De acuerdo? Ya, teniendo que beta vale 31 grados, automáticamente, ¿cuánto valdría alfa? Nosotros sabemos que la suma de los dos nos tiene que dar 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, 90 menos 31 nos da 59 grados. ¿De acuerdo? Y esos serían los valores de los ángulos agudos que aparecen dentro del triángulo rectángulo. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos decir que hemos completado el triángulo? Cuando tenemos perfectamente definidos los catetos, la hipotenusa, sabemos exactamente cuánto vale, y además tenemos definidos los ángulos al interior del triángulo. ¿De acuerdo? Yep. Continuemos con la PPT. Espero que se haya entendido. Vamos a seguir entonces. Profesora. Ya. Bien. Vamos a continuar. Estábamos acá. Ya. Entonces, acabamos de resolver ese problema. Bien. Sigamos.
Ahora, hay una aplicación específica, que es un problema de planteo. Nos dice en el tiempo en segundos que tarda un trineo en bajar deslizándose por un plano inclinado, un ángulo de teta, es t igual a la raíz de d partido por 16 por seno de teta, donde d es la longitud de la pendiente en pies. Determine el ángulo de elevación teta que se forma con la inclinación de la pendiente si el trineo baja por una pendiente de 2000 pies en 5 multiplicado por la raíz de 10 segundos. O sea, nos están diciendo que esta distancia d, en este caso particular de este ejercicio, vale 2000 pies, y ¿qué más se nos dice? Que en un tiempo t igual a 5 multiplicado por la raíz de 10, que es el tiempo que bajó el esquiador, así, para llegar hasta acá. Entonces queremos ver la pendiente, o sea, cuál es el ángulo teta, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos esta fórmula, que es una fórmula dada, y reemplazamos los valores que se nos entregan en el enunciado. Fíjense que nos dicen que t es igual a 5 por la raíz de 10, entonces nos queda 5 raíz de 10 igual a la raíz de el d, que es la distancia, 2000, dividido por 16 por seno de teta, ¿ok? Entonces, claramente de acá, para eliminar las raíces, elevamos todo al cuadrado a ambos lados, y nos va a quedar esto al cuadrado igual a esta otra raíz al cuadrado. Claramente de acá, la raíz se nos va, porque la elevamos al cuadrado, y nos queda 2000 dividido por 16 seno de teta, y al lado de acá, si desarrollamos esto al cuadrado, va a ser 5 al cuadrado, que es 25 multiplicado por 10. Nos queda 250, o sea, este número es 250. Para despejar el seno de teta, que está acá en el denominador, lo vamos a pasar para allá, y este numerito, que es el 250, lo vamos a pasar abajo. Y nos va a quedar seno de teta igual a 2000 dividido por 16 por 250. ¿De acuerdo? Bueno, teniendo esto y haciendo todas las simplificaciones numéricas correspondientes, nos queda que esto es igual a 1/2. Entonces hay dos problemas para enfrentar esto. Uno es visualizando, ¿se acuerdan cuando vimos ese truco mnemotécnico con la nubecita? Podíamos ver qué ángulo específico nos da 1/2, o lo hacemos usando la calculadora. Nuevamente, para sacarle un argumento a la función seno, tenemos que aplicar shift sen, o sea, arco seno, ¿de acuerdo? Entonces, de nuevo, con la calculadora, ponemos shift sen 1 dividido en 2, cierre paréntesis, y nos da 30 grados. ¿Se fijan? Por lo tanto, el ángulo de inclinación vale 30 grados. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a entrar a las identidades trigonométricas, que son como la base fundamental para que después podamos realizar algunas demostraciones usando estas identidades. Ya, la primera identidad, bueno, ¿qué cosa es una identidad? Es una igualdad de dos expresiones que contienen operatoria entre razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Entonces, las identidades básicas son, primero, la cosecante de un ángulo es 1 partido por seno del ángulo, la secante de un ángulo es 1 partido por coseno del ángulo, la tangente de un ángulo es seno partido por coseno, y la cotangente es coseno partido por seno, que es lo mismo que escribamos 1 partido por la tangente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos demostrar estas identidades básicas? Estas identidades básicas después nos van a servir para poder demostrar identidades más complejas, ¿de acuerdo? Las vamos a utilizar estas. Pero para demostrar estas identidades básicas vamos a usar el triángulo rectángulo, nuestro nunca bien ponderado triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces vamos a tener cateto A, cateto B, hipotenusa C. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos probar esta identidad que está acá, o sea, que quisiéramos probar que la tangente de alfa es igual a seno de alfa partido por coseno de alfa, uno parte trabajando por cualquiera de los dos lados, pero la idea es que si uno parte de este lado, tiene que llegar al otro lado, y viceversa, si partimos de acá, tenemos que ser capaces de llegar al otro lado. Y con eso nosotros hemos demostrado que efectivamente se cumple esta identidad, ¿de acuerdo? Bien, ya.
Entonces, ¿qué cosa es seno de alfa? Vamos a partir de acá para llegar al otro lado. ¿Qué cosa es seno de alfa partido por coseno de alfa? Seno de alfa nosotros sabemos que es cateto opuesto partido por hipotenusa, y coseno de alfa sabemos que es cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿de acuerdo? Y si hacemos la división de fracciones, mantenemos la de arriba y multiplicamos por la de abajo invertida, se nos simplifica la C, y nos queda A partido por B. Ah, pero ¿qué cosa es A? A corresponde respecto de alfa al cateto opuesto, y B corresponde respecto de alfa al cateto adyacente. Por lo tanto, esto es igual a A partido por B. ¿Ok? Y cateto opuesto partido por cateto adyacente exactamente corresponde a la definición de la tangente del ángulo alfa. ¿Ok? Por lo tanto, partimos de acá y llegamos al otro lado. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer con las otras, que podría quedar como de tarea para que ejerciten. ¿Ok? Bien. Ahora, hay una identidad fundamental que son las pitagóricas, que por ejemplo esta es la más importante. Si uno tiene seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, independiente del ángulo alfa que uno esté tomando, esto siempre es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por demostración, de nuevo, considerando el mismo triángulo rectángulo, vamos a tener que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. ¿Qué cosa es? Esta es notación que representa seno de alfa al cuadrado. ¿Pero qué cosa es seno de alfa? Es cateto opuesto partido por hipotenusa. Si este es el alfa, cateto opuesto partido por hipotenusa. Y esto al cuadrado. ¿Qué cosa es coseno de alfa? Cateto adyacente, que es B partido por la hipotenusa. Y esto al cuadrado. Entonces, si desarrollamos esto, nos va a dar esta expresión que está acá, y eso es igual a esto. Pero nosotros sabemos por Pitágoras que A cuadrado, que este cateto, más B cuadrado que el otro cateto, esto es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? O sea, va a ser igual, lo de arriba es C cuadrado. Y C cuadrado partido por C cuadrado nos da efectivamente 1, que era lo que queríamos probar. ¿Ya? Otra identidad es que secante al cuadrado de alfa es 1 más tangente al cuadrado de alfa. Y la demostración, y esta otra, que cosecante al cuadrado de alfa es igual a 1 más la cotangente al cuadrado de alfa. Y las demostraciones son similares, o sea, ustedes parten trabajando de acá, utilizan el mismo triángulo rectángulo y van a llegar al otro lado. ¿De acuerdo? Así que se los dejo de tarea. Siguiendo con las identidades, vamos a tener, por ejemplo, cuando uno tiene como argumento una suma o una resta de ángulos, seno de alfa más beta, si es la suma, esto va a ser igual a seno del primer ángulo multiplicado por coseno del segundo, más, fíjense que se mantiene, aquí dice más menos y aquí dice más menos. Si aquí aparece un más, acá también ponemos un más. Entonces va a ser seno del primer ángulo por coseno del segundo, más coseno del primer ángulo por seno del segundo. Si hubiese aparecido un signo menos aquí, acá se considera el signo menos. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si tenemos coseno de una suma o una resta de ángulos? Coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa, coseno beta menos, o sea, aquí cambia. ¿Se fijan? Dice más menos y aquí dice menos más. Lo que significa que así, aquí aparece un signo más, aquí hay que poner un signo menos. O sea, coseno de alfa más beta va a ser coseno de alfa por coseno beta menos seno de alfa por seno beta. Y coseno de alfa menos beta va a ser coseno de alfa, coseno beta, más seno de alfa, seno beta. ¿Ok? Perdón, me devuelvo. Identidades del doble de un ángulo. Seno de 2 veces alfa va a ser 2 seno de alfa por coseno de alfa. El doble de seno de alfa por coseno de alfa. Y coseno de 2 alfa va a ser lo mismo que tengamos coseno al cuadrado de alfa, que acordémonos que es lo mismo que coseno de alfa al cuadrado, menos seno al cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Profe, Dígame. ¿esto qué es? Identidades ¿Para qué nos sirve esto? para el ejercicio que voy a mostrarles a continuación. Son identidades trigonométricas que nos van a permitir hacer demostraciones
de identidades trigonométricas más complejas. ¿De acuerdo? Son identidades trigonométricas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, en estos dos ejercicios que aparecen acá. ¿Ya? Voy a explicarles los dos. A ver, se nos pide primero probar, lo voy a escribir en la pizarra, demostrar o probar que 1 menos coseno de alfa, voy a borrar acá, dice, demostrar que 1 menos coseno de alfa por 1 más secante de alfa por la cotangente de alfa, esto es igual a seno de alfa. Esta es una, y voy a poner el tiro al lado de la otra, seno de x, porque no está resuelta en la PPT, más coseno de x al cuadrado, este es igual a 1 más seno de 2x. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea de una demostración usando identidades trigonométricas? La idea es que uno tiene que probar que está... Ah, perdón, déjenme proyectar la pizarra. Es probar que esta expresión es igual que la que aparece al otro lado, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, uno tiene que partir de una y llegar a la otra. Ojo con eso, no tienen que trabajar con las dos al mismo tiempo, porque si trabajan con las dos al mismo tiempo es como que estuvieran suponiendo que son iguales, y eso es falso, ¿de acuerdo? No sabemos, no podemos suponer a priori que se cumple la igualdad, porque podría no cumplirse, ¿de acuerdo? Entonces uno elige cuál de los dos lados tiene más elementos para comenzar a trabajar. En este caso particular sería este que está acá, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, entonces, demostración, 2 puntos, demostración 2 puntos, y uno parte escribiendo de dónde va a comenzar a trabajar, base cantidad, tal cual, no le hace absolutamente nada. Entonces uno dice, bueno, esto que está acá, ¿a qué es igual? Parece que esta no se borra, sí se borra. Va a ser igual a 1 menos coseno de alfa por 1 más secante de alfa. Secante de alfa es 1 partido por coseno de alfa, por definición. Y la cotangente, sabemos que es coseno de alfa partido por seno de alfa. Entonces lo que estamos haciendo, estamos llevando todo a seno y coseno. Y esto va a ser igual a 1 menos coseno de alfa por, sacamos mínimo común denominador, que sería coseno de alfa. Y aquí acuérdense que aquí abajo hay como un 1, hay un 1. Entonces nos queda el coseno de alfa por 1, que es coseno de alfa más 1. ¿Ya? Y por coseno de alfa partido por seno de alfa. Y esto va a ser igual a 1 menos coseno de alfa. Fíjense que acá como hay una suma, tenemos coseno de alfa más 1, que es lo mismo que escribamos 1 más coseno de alfa, por coseno de alfa, y esto por coseno de alfa por seno de alfa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos multiplicando fracciones, entonces todo lo de arriba con todo lo de arriba, y todo lo del denominador con todo lo del denominador, ¿de acuerdo? Entonces se simplifica este con este. ¿Y qué nos queda arriba? Si ustedes observan, tenemos una suma por su diferencia, ¿cierto? Que sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y esto partido por seno de alfa. Como 1 al cuadrado es 1, y coseno de alfa al cuadrado se representa como coseno al cuadrado de alfa, partido por seno de alfa. ¿Ya?
Pero ¿qué sabemos nosotros? La identidad trigonométrica básica, sabemos nosotros que, en general, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, esto es siempre 1, independiente del ángulo que estemos considerando. Por lo tanto, si ustedes se fijan, ¿qué pasa si nosotros tomamos este y lo trasladamos al otro lado? Nos va a quedar el seno cuadrado de alfa va a ser 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y esta es la que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque esto que está acá, 1 menos coseno cuadrado de alfa, acabamos de darnos cuenta que eso es lo mismo que escribamos seno al cuadrado de alfa. Y esto está partido por seno de alfa. Y esto es lo mismo que tengamos seno de alfa al cuadrado partido por seno de alfa, ¿cierto? Por lo tanto, se simplifica, se va este con este, y efectivamente nos queda seno de alfa, que es exactamente a lo que nosotros queríamos llegar. ¿Se fijan? Por lo tanto, partimos de un lado, hacemos equivalencias usando las fórmulas, y llegamos al otro lado. Por lo tanto, acabamos de demostrar que esto es igual a esto, ¿ya? Entonces, yo les voy a dar ahora un tiempecito para ver si esto se entendió, para que ustedes demuestren que seno de x más coseno de x todo al cuadrado es igual a 1 más seno de 2x. ¿Ya? Manos a la obra, a trabajar. Haciendo la revisión, ¿les parece? Profe, Ya. yo le quería pedir algo con eso, que la verdad a mí me cuesta un poco seguirle el ritmo cuando usted explica, así que por favor. Ya, ahora vamos a revisar el ejercicio que quedó propuesto. Que era... lo anotamos en la pizarra. Bien, ya. Listo. Nos vamos a la pizarra. Te voy a dejar de compartir pantalla. Aquí estamos, ya. Entonces, teníamos, lo voy a escribir al otro lado porque ahí parece que definitivamente no se ve mucho con el brillo de... No sé qué brilla, no sé si es la luz. Bueno, ahí se ve más esto, pero lo voy a escribir a este lado. Esto, estimados, resulta siempre mucho más fácil cuando ustedes tienen el formulario y lo están mirando. Así que les sugiero que siempre tengan el formulario a la mano. El formulario ese que es como más, que dice que es más sencillo, tengan ese mismo formulario en la mano y va a ser todo mucho más fácil. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a demostrar que seno de x más coseno de x al cuadrado, esto es igual a 1 más seno de 2x. ¿De acuerdo? Bien, entonces la demostración, insisto, uno elige en cuál de los dos lados comienza a trabajar, ¿de acuerdo? Normalmente uno elige el lado que tiene más elementos para empezar a desarrollar. Entonces, ¿qué pasa con seno de x más coseno de x al cuadrado? Esto por definición, bueno, es un cuadrado de binomio, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el cuadrado de binomio? Va a ser el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, ¿ok? Más el segundo al cuadrado. Esa notación de poner el 2 acá arriba no es otra cosa más que notación, porque esto es lo mismo que seno de x todo al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos la identidad trigonométrica básica, que es la que más usamos, que es que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es 1. O sea, esto es para cualquier ángulo x o cualquier ángulo alfa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez que nosotros tengamos seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo, eso es igual a 1. ¿De acuerdo? Si ustedes observan acá, juntamos
esta con esta, ¿qué nos va a quedar? Seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1 más 2 seno de x coseno de x. ¿Cierto? Y ahora, si miran la identidad que acabamos de ver, a ver, miren acá, anterior. ¿Están viendo la PPT o no? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense que dice acá, seno del doble de un ángulo, o sea, voy a anotarle acá, seno de 2 alfa es igual a 2 seno de alfa coseno de alfa. Si fijan, tienen que tener la fórmula a mano, entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Fíjense, miren esto y miren esto. Es lo mismo, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, Como está con rojo no se ve. ¿no se ve? Lo ponemos con el lápiz negro, entonces. Lo voy a borrar, lo vamos a escribir de nuevo. Esta es otra identidad que ustedes ya tienen en el apunte. Entonces, lo que les decía recién, que esto es lo mismo que esto. ¿Sí o no? Entonces nos va a quedar uno más. Fíjense que aquí el ángulo es el doble de alfa. Pero aquí tenemos el doble de x. Por lo tanto, es 1 más seno de 2x. ¿Y esto que está acá es igual a lo que queríamos probar? Definitivamente sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Partimos de un lado, hacemos un desarrollo algebraico, y usando las identidades trigonométricas básicas, llegamos a que efectivamente esto de donde comenzamos es igual a lo otro. Por lo tanto, acabamos de hacer la demostración. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Profe, entonces es como simplificar. No, es desarrollar hasta llegar al otro lado. Estamos demostrando. Ustedes, es que no es simplificar, es escribir de una manera diferente. Dependiendo de lo que Pero ustedes es como parecido a simplificar, pero de otro claro. modo. Sí, porque lo escriben de otra manera. Ah, ya. Bien. Ahora, a ver, quiero mostrarles, ya, entonces, se nos pide, o les pido en realidad, probar que esta expresión que está acá es igual a la tangente de alfa. La escribí por ahí arribita para no tener que copiar de nuevo esto. Entonces vamos a hacer todos los desarrollos correspondientes para llegar al final a que esto es igual a la tangente de alfa. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a partir de este lado. Entonces nosotros sabemos por fórmula, que son las que aparecen ahí en la nube, ¿qué cosa es coseno de alfa menos beta? Coseno de alfa menos beta, me dice cuando aquí es menos, aquí se pone más. Va a ser el coseno de la primera por el coseno de la segunda, más seno de la primera por seno de la segunda, que en este caso es beta. Profe, ¿Siga? pero el 16 es igual a tangente de beta. ¿Beta? ¿O se me equivocó al escribir esto? Ya, muchas gracias, estimados. Nos habíamos dado cuenta al final. Pero muy bien que lo haya corregido. Más largo. Y dice, menos, ¿qué cosa es el coseno de alfa más beta? Coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno beta, menos seno de alfa, seno beta. Reemplazamos con la fórmula nomás. Y lo mismo vamos a hacer acá.
¿Qué cosa es seno de alfa más beta? Seno de alfa más beta, aquí hay que mantener el signo, dice, es seno de alfa, coseno beta, más coseno de alfa, seno beta. Eso es seno de alfa más beta. Más seno de alfa menos beta. Acá. Seno de alfa menos beta dice es seno de alfa coseno beta menos coseno de alfa por seno de beta. ¿Bien? Y ahora vamos a ver si podemos simplificar cosas. A ver, acá. Fíjense, coseno alfa, coseno beta, como tiene un signo menos delante del paréntesis, cambia todos los signos de adentro, ¿cierto? Entonces nos va a quedar, se va este con este, ¿no es cierto? ¿Y qué nos queda arriba? Seno de alfa por seno beta, menos nos queda más seno de alfa, seno beta, o sea, nos va a quedar arriba 2 veces seno alfa, seno beta, porque este es el mismo que este, ¿cierto? Y menos por menos nos da más. ¿Estamos de acuerdo? Veamos abajo si se simplifica algo. Se va coseno de alfa, seno beta, con coseno de alfa, seno beta. ¿Sí? Ese rojo como que no me acompaña. Si ese rojo, el rojito está mejor. Este se va con este, y este se fue ya con este. Entonces, ¿qué nos queda en el denominador? 2 seno de alfa coseno beta más seno de alfa coseno beta sería 2 seno de alfa coseno beta. ¿Estamos de acuerdo? Dale, Hereda. Sí. ¿Sí? Ya, súper. Y ahora se va el 2 con el 2, se va el seno con el seno, ¿y qué nos queda? Seno de beta partido por coseno de beta. ¿Y esto a qué es igual? A la tangente de beta, ¿cierto? Acuérdense que la tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido por el coseno del ángulo. Por lo tanto, hemos hecho el problema 16, que nos decía, demuestre que esto que está acá es igual a lo que está allá. Igual hay otras maneras más cortas de hacerlo, etcétera, pero la idea es haberlo hecho de esta manera para poder practicar con las fórmulas que teníamos ahí. ¿Ok? Y eso sería. Preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, súper. Sí. Ya, y eso sería todo por ahora. Con eso daríamos por terminada la parte que tenía programada para trabajar hoy día, y vamos a partir la próxima clase con el círculo unitario y viendo las distintas funciones trigonométricas desde la perspectiva del círculo de radio 1. ¿Ok?